El ciego de nacimiento no puede hacerse la menor representación de la oscuridad debido a que no tiene ninguna de la luz, como tampoco el salvaje de la pobreza, puesto que desconoce la riqueza. El ignorante no posee un concepto de su ignorancia por no tener ninguno de la ciencia, etc. Todos los conceptos de negaciones son, pues, derivados. Son las realidades las que contienen los datos y, por así decirlo, la materia o contenido trascendental de la posibilidad y omnímoda determinación de todas las cosas, del ideal trascendental, crítica de la razón pura, Immanuel Kant. En anteriores videos hablé sobre el símbolo, el código binario y sobre la simulación, todo bajo un enfoque filosófico y hasta matemático, pero sobre todo bajo una perspectiva metafísica. Teniendo como base los 3 anteriores videos se dará continuidad a la evolución del signo, de cómo llegamos a desarrollar todo nuestro entendimiento bajo esquemas y conceptos que son la guía de nuestras explicaciones. La verdadera escritura de palabras empezó en el año 3200 a.C. en Mesopotamia, y fue la famosa escritura cuneiforme, cuyos rasgos parecían pequeñas cuñas. Los egipcios dibujaban la cara de una vaca o buey. Después, así escribían el mismo animal los fenicios, al que llamaban Alf, y los hebreos, Aleph. Por eso en su origen el pasú dentro de su entorno afectivo o sensor que habitó, empezó a estimular su esfera de conciencia, es decir, que comenzó a hacerse consciente de su entorno y de sí mismo, en ese instante en que desarrolló toda su estructura esquemática de su yo, para después proyectarla en sus glifos o representaciones gráficas, dando forma al símbolo, a una segunda realidad que imitó la primera, la experimental o sensorial, transformando esta primera en mero signo a la hora de producir su esfera racional y convertirse en un homo rationalis o sujeto racional, haciéndose consciente de su propia existencia, todo lo que necesitó el macrocosmos o demiurgo para poder ser, ya sea en su forma sacrílega, la religiosa, o en forma actualizada, racional, la cultural o significativa, la lúdica, la más aceptada en nuestra época, que en apariencia se muestra como lo más obvio, lo acertado, lo científico, pero que no es más que el cambio de camuflaje de la primera, la religiosa, la supersticiosa. La segunda viene con su camuflaje de técnica, de medida, de prueba, de raciocinio, de lógica, etc., pero en definitiva todo esto no importa, todo lo que necesita en su entelequia el macrocosmos o demiurgo es del colectivo que lo represente, no importa bajo qué máscara, o bajo qué camuflaje, forma o definición, sea el de religión, o sea el de ciencia, el fin, el todo es que lo represente para poder seguir siendo, es decir, lo verdaderamente importante es que el engranaje opere sin parar, con sus definiciones, sus conceptos y sus significados que tengan sobre lo que apercibe o explicaciones que tengan cualquiera que sean, pues es en este último punto donde está toda la clave de la trampa del encadenamiento del espíritu en el mundo de las formas para que todo sea y siga. Así es. En las explicaciones están las palabras y en estas están los signos, y como signos, devienen de su primera inspiración, del símbolo. Esa es la trampa en la cual se mantiene preso o sujetado al sujeto, de aquel que empezó desde el primer instante a desarrollar su esfera racional y por ende a expandir toda su esfera de conciencia, y es allí donde están todos sus gramados neurolingüísticos que lo encadenaron a su artificiosa realidad que interpretó, que consteló y estructuró para poder crear cultura, y todo aquello que por consiguiente conocemos en su forma actualizada como intelecto, sapiencia, escuela, doctrina, conocimiento, postura, dogma, idea, pensamiento, educación, etc. Todo un mundo de significados que formamos está en nosotros, y que por el mismo lo podemos resignificar para anularlo o hackearlo, todo para salir de la locura en que nos metimos, y así liberarse de la información que es la misma Matrix o simulación codificada. El primer ser vivo en hablar fue probablemente el Homo habilis. De hecho,
Los restos craneales de esta especie de Homo muestran las huellas dejadas por las áreas responsables del lenguaje articulado, el área de Broca y el área de Wernicke. Estas dos áreas del cerebro se utilizan para procesar y comprender el lenguaje. Para hablar, además de estas estructuras neurológicas, también es necesario tener la laringe en posición baja y, quizás, el Homo habilis ya poseía esta característica y con ello, el poder utilizar palabras o sonidos que sonaran similares a las palabras. Es casi seguro pensar que el Homo habilis no tenía un lenguaje formado por oraciones complejas como el nuestro, pero pudo haber formulado las primeras palabras a partir de una o dos sílabas. Además, la complejidad del lenguaje progresa con el estilo de vida. Cuanto más se desarrollaron las actividades cotidianas, el trabajo de los artefactos líticos, el desarrollo del arte, las técnicas de caza, la introducción del entierro, más esencial era la comunicación verbal entre los hombres para la vida cotidiana. El desarrollo de hecho, obligó a que se produjera esa comunicación. Sin embargo, la primera forma de comunicación de nuestros antepasados era a través de gestos. Los estudios sobre el lenguaje humano a este respecto demostrarían que se originó a partir de expresiones gestuales de los primates, que también son propias de los humanos, para pedir comida. Por ejemplo, los bonobos y los chimpancés extienden la mano, con la palma abierta, y también realizan el mismo movimiento para hacer avances a su pareja o para hacer las paces después de un conflicto. Los movimientos de brazos y manos similares a los que ya hacían los primates, por lo tanto, pueden haber sido utilizados por nuestros antepasados especialmente en situaciones donde el silencio era imprescindible, como la caza. Las vocalizaciones, en cambio, y por tanto las primeras sílabas, llegarían solo en un momento posterior, después del desarrollo del área del cerebro destinada al lenguaje que se encuentra en el hemisferio izquierdo en la región peri-silviana. Se corresponde con las mencionadas áreas Broca y Wernicke, circunvoluciones supramarginal y angular, ínsula anterior, el polo y las circunvoluciones segunda y tercera de ambos lóbulos temporales. Una cosa llevó a lo otro, donde lo cierto de todo es que desde el primer instante en que el pasú comenzó a ser postor de sentido en el mundo fenoménico del demiurgo, este causó que sus soplos sobre las cosas dieran forma y medida a su ser para poder ser, valga la redundancia, ya que esto último fue la causa original por la que el demiurgo se alimentó, y se alimenta para poder seguir existiendo en nosotros, ya que nosotros damos cabida al resurgimiento de este para ser plasmado en los símbolos, transformándose estos en toda la base de nuestros significados que se pondrán en el mundo que lo designen. Somos el puente que conecta el mundo de las ideas, o plano astral del demiurgo, con el mundo material, o plano de la vigilia del demiurgo. Cuando el pasú desarrolló su esfera racional convirtiéndose en sujeto racional, comenzó a elaborar las palabras. Estas le ayudaron a organizar todo su esquema de pensamiento para formar en su interior los símbolos en signos, por lo cual se llamó a esto información. Dentro de sí el pasú al evolucionar en sujeto racional formó toda su captación sensorial, por eso información, la forma que está dentro de nosotros que se capturó del plano observado trascendente de la materia, haciéndose inmanente, es decir, interiorizado, convirtiéndose en símbolo, que es un egregor, o entidad ficticia en el ensueño del demiurgo, que son nuestros sueños mismos. Bueno, pues es en este momento donde expande su información cartografiada, es decir, que queda escrita para las próximas generaciones, que queda una señal o una huella a los próximos, y así aprendan, copien y mejoren en otros términos su presente continuo. La información es el nombre por el que se conoce un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. El dato sensorial una vez percibido y procesado constituye una información que cambia el estado de conocimiento. Eso permite a los individuos o sistemas que poseen dicho estado nuevo de conocimiento tomar decisiones pertinentes acordes a dicho conocimiento. Desde el punto de vista de la ciencia de la computación,
La información es un conocimiento explícito extraído por seres vivos o sistemas expertos como resultado de interacción con el entorno o percepciones sensibles del mismo entorno. En principio, la información, a diferencia de los datos o las percepciones sensibles, tienen estructura útil que modificará la sucesiva interacción del que posee dicha información con su entorno. El concepto de información, tal como se entiende hoy en día, fue introducido principalmente por Claude Shannon a través de su teoría de la información, desarrollada en la década de 1940. Shannon, matemático e ingeniero estadounidense, sentó las bases de las comunicaciones electrónicas modernas con sus investigaciones. Aunque el término información tiene raíces más antiguas, con orígenes en el latín informatio, que significa dar forma o instruir, fue Shannon quien formalizó el concepto desde una perspectiva matemática y lo aplicó a la teoría de la comunicación. Su trabajo abordó la cuantificación de la información, la transmisión eficiente de mensajes y la reducción de la incertidumbre. En resumen, mientras que la idea de información como conocimiento o comunicación ha existido desde la antigüedad, fue Claude Shannon quien le dio una base matemática sólida y la aplicó a la tecnología moderna. Esto es un ejemplo de cómo el sujeto racional, no bastando con la realidad significativa que ha montado artificialmente en la escritura sobre el papel tinta y sobre representaciones simbólicas plasmada en artefactos materiales, lo actualiza tecnológicamente en los sistemas operativos computacionales, mete toda su gama de datos en estos servidores programáticos, lo que conocemos como Internet. Claude Shannon sentó las bases de la era informática e inteligencia artificial, mal llamada así, por la que estamos atravesando. Estamos hablando de una tercera realidad, la digital o NPC, ya no un hombre biológico con su papel, tinta y lápiz que circunscriba su realidad, sino un sujeto sintético autómata, rellenado de programas, que se cree listo, pero que no es más que el resultado de la gama de dígitos y datos que lo han formado. Un sujeto surreal, alejándolo más de su origen o espíritu, un sujeto puro material lleno de programas y metales pesados, un prototipo codificado por unos y ceros, por algoritmos que todo un sistema Matrix informático necesita. Filósofos como Arthur Schopenhauer veía la información como algo que, si no se procesa correctamente, puede ser incluso peor que la falta de información. Él argumentaba que la mera acumulación de datos, sin comprensión profunda, es inútil y puede llevar a la confusión. Para Schopenhauer, la información es un medio, no un fin, y su valor reside en su capacidad para servir a la comprensión y al conocimiento verdadero. Friedrich Nietzsche. Nietzsche veía la información como una herramienta de poder utilizada para establecer jerarquías y dominar a otros. Su crítica se centraba en la noción de que la verdad objetiva es inalcanzable y que la información es siempre interpretada desde una perspectiva particular, a menudo con el propósito de mantener el statu quo. En La sociedad del espectáculo, libro del filósofo francés Guy Debord, argumenta que la información, tal como se presenta en los medios de comunicación, no es una representación objetiva de la realidad, sino una construcción social que sirve para mantener el poder de la clase dominante. El espectáculo, según Debord, es una relación social mediada por imágenes y representaciones, donde la realidad vivida es reemplazada por una realidad construida y consumida a través de los medios. En detalle, Debord critica la forma en que el espectáculo transforma la vida en una serie de imágenes y representaciones, alejando a las personas de la experiencia directa y auténtica. El espectáculo, según él, no es solo un conjunto de imágenes, sino una relación social donde las imágenes median las relaciones entre las personas. Los medios de comunicación, en este contexto, se convierten en herramientas de control social, difundiendo una versión particular de la realidad que sirve a los intereses de aquellos que controlan la producción de imágenes y representaciones. Debord critica la idea de que los medios de comunicación son neutrales, argumentando que son un componente esencial del espectáculo, una herramienta para mantener el orden social establecido. La información, en este sentido,
se convierte en un instrumento de manipulación, donde la verdad es sacrificada en aras de la ilusión y la apariencia. La sociedad del espectáculo, según Debord, es una sociedad donde la realidad se ha transformado en una mercancía, donde la vida se consume como espectáculo y la experiencia directa es reemplazada por la contemplación pasiva de imágenes. En resumen, para Debord, la información en la sociedad del espectáculo no es un reflejo objetivo de la realidad, sino una herramienta de control y manipulación que sirve a los intereses de la clase dominante, transformando la vida en una serie de imágenes y representaciones que reemplazan la experiencia directa. Como vemos, la información es la latencia secundaria de la emanación o divulgación de una idea pensada, lo cual moldea toda estructura que se materializa en el plano trascendente del demiurgo, o simplemente para los escépticos el mundo, o eso, así de simple. La información es un subproducto de lo ya constituido por las señalizaciones contingentes del sujeto racional. La información no es ni buena ni mala, es solo la inmanencia del sujeto racional que proyecta en el plano trascendente según sean sus intenciones. Lo que quiero decir con esto es que los símbolos, los significados y las palabras que expresa el sujeto racional, desde que fuese pasú, carecen de sentido moral, no hay polaridad en estas, solo son el resultado de las intenciones, es decir, está en nuestras manos para que queremos utilizarlos. Un crucifijo no representa lo bueno, lo correcto, lo digno, el camino, la verdad. Un pentagrama no representa lo malo, lo incorrecto, lo indigno, el infierno, la mentira. Entonces, ¿qué son? La respuesta estará en ustedes y en cómo jueguen con estos símbolos y significados. Esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden encontrarme también en Telegram, Facebook y WhatsApp. Abajo en comentarios dejo los enlaces. Con ustedes Anacoreta Black P. Nos vemos en próximos videos.